Cruz. ¿Qué pasa, Valeria? Bien, muy buenas tardes, noches, mis queridos tormentosos. Qué gusto poder saludarlos de nuevo desde su espacio de promoción y difusión artística La Tormenta. Yo soy Claudia Cruz y qué bueno que están por aquí. Este viernes 28 de noviembre es una fecha bastante importante para nuestro país. Acontecimientos muy serios van a ocurrir este fin de semana, así que esperamos que las cosas salgan siempre para bien, para nuestro país, para nuestros ciudadanos, para todos los hondureños, ¿verdad? Que siempre pasen las mejores cosas. Pues debemos tener eh, una visión más positiva del futuro, del bienestar también en nuestro país. En fin, quiero comentarles nada más rapidito que debido también a estos acontecimientos del fin de semana, hay como menos actividad. Siempre va a haber espacios donde la gente se pueda mover. Hoy, por ejemplo, tenemos una actividad ahí en la comarca. Es un concierto benéfico. Vamos a ir a darnos una pasadita para ver cómo está el ambiente. Si ustedes quieren pasar, la comarca está aquí. Es un local que está a un lado de los cines América. Pueden darse una pasadita por ahí para que vayan a escuchar de los últimos conciertos que se van a dar en el país ya para cerrar el año. También ya las próximas fechas tenemos unas actividades bien interesantes. Ahí hemos estado publicando en la página de La Tormenta. Ustedes pueden estar registrando que nuestros amigos de Galería de Sombras, por ejemplo, tienen un festival y ya hay gente confirmada. Ya está Sombras de Lobo, está Eteria, me parece que va Blasfemia también, y hay varias bandas que ya están confirmadas para este festival que van a atender nuestros amigos de Galería de Sombras. Vamos a ver si podemos contactarlos en estos días para que nos cuenten un poco de ese festival. También hay otro festival que se va a realizar. Todavía no tenemos la fecha, pero por ahí ustedes pueden ir revisando nuestras redes. Vamos a ir actualizando las fechas de esos conciertos y de esos eventos, ¿verdad? Y les recordamos que el 20 de diciembre pues es el Mega Metal. Para todos los que somos amantes del metal, pues por ahí están también esas actividades. Y bueno, les recordamos también que los bares temáticos, ustedes pueden darse una pasadita el fin de semana para como relajarse un poco y que agarren fuercecitas para esta fiesta cívica que se va a realizar el día domingo, que hay que madrugar, ¿verdad? Para que después no quedemos a la carrera, que ya no, hoy no fuimos y que no sé qué. No, rápido, temprano hacemos eso porque hay que cumplir, hay que cumplir. Ya seamos adultos y maduremos. Ya estuvo, ya pasamos la tercera generación del elefante y la hormiguita. Bien, igual en los otros espacios en Honduras hay mucha actividad artística, principalmente por el hecho de que pues ya viene la Navidad, así que hay muchas actividades interesantes en toda la ciudad, en los museos, en la galería, va a haber unas exposiciones, el MIN tiene también unas exposiciones muy bonitas, hay unas presentaciones de obras de teatro navideña y pues por ahí estamos nosotros también actualizándoles esa información. Quiero antes de que se me olvide, el 17 de enero siempre quiero estar recordándoles porque sé que este concierto a muchos nos encanta.
porque este concierto, la Orquesta Sinfónica de la Victoria va a estar haciendo una presentación de canciones o de tracks de películas famosas. Ahí va a estar Star Wars, ¿cómo se llama esta? La de Avatar, en fin, los tracks o las canciones icónicas de esas películas emblemáticas que a muchos nos encantan. Así que el 17 de enero, que todavía hay tiempo, así que pueden ir comprando sus tickets. Creo que es en Ticketmaster, si no me acuerdo. Bueno, igual les vamos a informar porque ahí lo tenemos también en esas redes, lo pueden ir buscando. Eh, para que vayan a verlo porque es en el Palacio de los Deportes en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bueno, vamos a continuar entonces porque ya el tiempo ha avanzado bastante, pero nosotros aquí estamos siempre dispuestos a cumplirles a nuestros amigos porque yo sé que están siempre pendientes de lo que estamos haciendo y están ahí atentos. Así que muchísimas gracias a toda la gente que siempre está pendiente de nuestras cosas. Hoy vamos a conversar esta noche con mi amigo Denis Ávila, que muchos de ustedes lo conocen, lo recuerdan, lo mantienen en su mente como un escritor de hace algunos años. No, no, de hace algunos años me refiero que es un escritor que tiene un tiempo de estar en la escena literaria y que muchos de nosotros lo recordamos en sus trabajos artísticos, ¿verdad? Así que feliz noche, Denis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, ya tenemos a Denis conectado. ¿Qué pasó? Espero que no se nos haya desconectado porque, bueno, ¿Qué tal? aquí, ahí Aquí está, estaba, Denis. no, ya los había saludado, pero no sé si habían escuchado. No. Pues no, hasta Ah, ahorita te ok. escuchamos. Ah, bueno, ya, cheque, pues. No, gracias por la invitación, más bien, Claudia, y bueno, a quienes nos están viendo y escuchando, pues gracias por su tiempo y ojalá que podamos tener pues un espacio muy interesante de conversación. Gracias, gracias, Denis. Creo que vos sos del grupo de los escritores hondureños muy importantes que sinceramente ha marcado la pauta en lo que podríamos decir que es la nueva manera en la que se hace la literatura en Honduras, ¿verdad? Porque había una manera con la gente ya más grande, ¿no? Que son la gente de Acosta, de Sosa, ¿verdad? Que por cuestiones de que así es la vida, la gente va desapareciendo, no va cambiando, va transformándose, así que viene la nueva gente, las nuevas generaciones, que ustedes son los que han ido cultivando también las letras y las voces de los nuevos escritores que ahorita están comenzando a surgir, ¿verdad? Esas nuevas generaciones. Así que gracias, Denis, por compartir con nosotros también todo el bagaje que ustedes han absorbido de toda esa gente que estaba ahí atrás, ¿verdad? Cocinando del poeta Paredes, por ejemplo, ¿no? Que lo recordamos siempre con mucho cariño. Así que gracias, eternamente agradecida. Pues, ¿qué podemos decir de los grandes maestros que ha dado nuestra poesía? Porque yo siempre vuelvo a ello, ¿no? O sea, no puedo concebir mi vida o lo que yo entiendo por poesía sin lo que es la poesía hondureña, pues con la que crecí, por supuesto, uno se nutre de diferentes fuentes, ¿verdad? Claro. Hay muchas tendencias que nos han marcado. En particular, pues agradezco muchísimo haber crecido con estos autores que son impresionantes, ¿no? Y que a la vez ellos fueron muy, muy generosos y nos compartieron, pues, sus bibliotecas, nos dejaron conversar con ellos en más de alguna ocasión. eh, y creo que todo eso nos ayudó a ir entendiendo que había un universo, pues, ilimitado en todo este oficio maravilloso que es relacionarse con las palabras. Pues entonces sí, completamente agradecido siempre con los maestros, a los que siempre voy a volver a ellos. Hay una frase, por ejemplo, que siempre anda conmigo. Es un verso de Pepe Luis Quesada, por ejemplo, en donde él nos dice, siento pesar por aquellos que no aman la poesía. ¿Acaso no la necesitan? Es algo Oh, sí, que vive conmigo. terrible. Así que
Bueno, Livio Ramírez, pues, por ejemplo, que está aquí con nosotros todavía en este plano. Así es. Yo siempre Salvador. regreso al poema escrito sobre el amanecer. Ahora estuve en Madrid hace algunos meses, hace algunas semanas, perdón, y yo pensaba en ese poema del poeta Livio, pues. Y, y bueno, Sosa vive con nosotros, pues, en todo momento, Es en toda verdad. nuestra identidad. Y junto a Salvador Madrid y mi esposa, Paola Belverde, tuvimos la oportunidad de tener una lectura muy emotiva en el Ateneo de Madrid. Y yo estaba ahí con Salvita, con Paola, y que Paola que ama profundamente Honduras, pues, y que conoce muy bien esta poesía de la que Claro. estamos hablando. Y, y todos estábamos ahí, pues, acompañados de los espíritus de nuestros ancestros, poetas, pues. Así Así es. que, ¿qué te puedo decir, Claudia? Esto Una maravilla. es infinito. O sea, Así es. este panorama que nos pueden dar las palabras, yo pienso mucho en la etapa inicial de Rigoberto Paredes. Bueno, sus 11 libros es un camino, ¿verdad? Y bueno, él inició con un libro compartido con otro autor. Entonces ya luego ya vinieron sus tres grandes primeros libros, ¿no? Que fue donde se marcó una voz imprescindible para nuestra poesía. Por ahí después tuvo una antología maravillosa y ya luego cambió registro con un libro de poesía amorosa, precioso, por cierto. Pero ¿qué pasó después en la década del 2000? En la década del 2005 al 2015, el poeta se volvió loco, pues, y nos dejó 5 libros memorables, Así pues. O es. sea que entonces vos estás hablando aquí hace un ratito de que nosotros digamos, y nada, nosotros no hemos cambiado nada, más bien lo que estamos haciendo es siguiendo los grandes ejemplos de estos poetas que son, yo no sé, ¿sabes qué es lo que pasa, Claudia? Y te lo voy a decir Ajá, con contá. sinceridad, que, bueno, la frase, yo no sé si todavía se usa, la frase que publica en Tegucigalpa sigue inédito en Como mi abuela, se usa todavía. Yo creo que sí, pero no hay que, no hay que hacerle caso, no hay que No, hacerle no, caso. no, pero no quiero ser negativo, pero te quiero poner un ejemplo. O sea, ¿vos crees que José Luis Quesada, Rigoberto, Juana Pavón, eh, no sé, si hubieran nacido en México, en Argentina, en Colombia, ¿vos crees que no estarían ahorita leyendo sus libros en nuestro todo, en distintos países de nuestro idioma? Pues no hablemos de traducciones, porque eso es relativo, pero son poetas que lamentablemente, pues como pasa a veces hasta con los mismos futbolistas, pues los pasaportes no pesan tanto. Y por ahí, pues también, qué difícil que uno quisiera hablar de instituciones o de cosas, pero al final, yo no sé, no sé qué sucedió, pero sí te puedo asegurar que donde la obra de estos autores llega, porque tuve la oportunidad de estar con gente, he estado con muchas personas en diferentes países, pues, y cuando yo saco un poema de estos pedazos de escritores, la gente dice, ¿qué? ¿Qué es esto? Y de verdad me agradecen porque les doy a conocer algo que es absolutamente maravilloso. Qué bueno, te agradezco también por todo, por ese magnífico recorrido que nos has hecho, ¿no? Bueno, mira que es que hablar de eso es un poco complicado porque nosotros en Honduras tenemos una manera muy particular de concebir a las artes, ¿verdad? Y creo que lo que vos decís, o sea, hablar de instituciones es bien complicado porque no solo es eso, es la misma sociedad en la que nosotros vivimos que se mueve de una manera muy peculiar y bueno, ahora con el boom de las redes hay el detrimento, ¿no? De la cultura, de la educación y ni digamos de las artes, así que eh, tal vez sí, tal vez no, no estoy segura, pero creo que siempre nacemos en el lugar correcto, donde se nos necesita, donde se nos hace falta, ¿verdad? Donde debemos estar para marcar también la historia de estos países así como nosotros. Y bueno, Denis, mira, ya sin querer queriendo comenzamos a hablar precisamente de tus pasos, ¿no? En la literatura, cómo fue que comenzó este proceso, Denis Ávila. Pero me gustaría que nos contaras un poquito, ¿verdad? Más
cómo creaste tu marca personal. Pues qué pregunta más difícil. Fíjate que yo nunca nunca pensé que esto era una especie de creación de branding, la verdad te lo confieso. Siempre, desde siempre, al menos te decían los maestros o vos lo ibas entendiendo, tenías que llegar a entender o comprender que estabas creando una voz, ¿va? Una Ujú, voz, y por tanto, una voz no es cerebral, bo. Esto no es cerebral. Es muy de absolutamente todos los sentidos. Uno va entendiendo que hay un lugar donde vos te vas escuchando mejor. El cuerpo mismo es un espíritu convertido en una caja de resonancia, ¿va? Entonces, decís, este es el lenguaje con el que yo me siento cómodo, estos son los temas que necesito exorcizar, estos son los, eh, los pasos que me mueven. ujú, En particular, yo te admito que la historia de migración que tengo, pues me ayudó también a encontrar un poco a dónde yo quería estar, pues. Por ujú, ejemplo, cuando yo salí de Honduras tenía un par de libros, 3 libros publicados, no, 2 libros publicados y uno en proceso. Ese libro en proceso lo publiqué justamente llegando a Costa Rica, que es donde vivo. Entonces ahí ya me di cuenta que traía una voz, ya tenía una voz donde yo me sentía cómodo, me sentía pues sentía que de algún modo era convincente con lo que yo estaba transmitiendo, pero ahí surgió otra cosa, fíjate. Ahí yo empecé a sentir una gran sed por, bueno, nostalgia, por supuesto. ujú, Empecé a sentir una carga muy pesada del que parte, del que se va. La carga de decir que precisamente eso, que pues tampoco lo satanicé, ¿verdad? Pero sí sabía que al partir, pues de algún modo, pues ya no me estaba olvidando de Honduras, por supuesto, pero estaba como de algún modo u otro dejando el lugar donde yo, pues, el gran espíritu había decidido que yo naciera, pues. claro. Y yo tenía 2 formas de verlo. Una, pues sentir que cargar con una culpa o sentir que eso era pues algo que me iba a pesar feo, pues más bien. O algo que yo pudiera cargar de forma transformadora, revitalizadora, algo que se pudiera convertir en nostalgia, pero no en una pesadilla, algo que pudiera ser una bendición también como para explorar a otros niveles, no solamente un tema nacionalista, de donde nací, de donde soy, de ahí no me muevo, no, o sea, más bien entender ya como especie, pues que al final el ser humano, pues todos hemos sido migrantes en nuestra sangre, hay una historia de migración milenaria. Entonces, fíjate que tuve mucha suerte de hacerlo en un país vecino, pues. Creo yo que había tenido una experiencia en Estados Unidos, había vivido un año allá y sí siento que habría sido capaz de salir adelante, pero no era lo que yo al final necesitaba, porque sí soy un amante del idioma de nuestra lengua materna y obviamente en Costa Rica pues era lo mismo, pues. De hecho, yo siempre digo que una de las cosas más bonitas que me pasó, bueno, una que migré por amor, para que mi compañero y yo somos mejores amigos y tuvimos desde siempre una relación muy bonita. Pero otra que no te vas a reír, ¿va? No, sí, te vas a reír, no No, importa, no, reíte, reíte. no, no me voy a Fíjate reír. que otra de las cosas que me llegó de migrar a Costa Rica es que las tortillas son parecidas a las de nosotros, ¿no? No son como las chapinas que son más gorditas o las Ajá, que salvadoreñas parecen pupusas. o la nicaragüense que es bien grandota, ¿va? Ajá. Entonces, De una aquí tontera soy, me así, dijiste ¿verdad? vos, de aquí soy. Yo empecé a ver un montón de cosas que me hicieron sentir en casa, pero no una casa que me permitía olvidar mis raíces, no, más bien todo lo contrario, una continuidad de un hogar. Ujú, Y eso me permitió explorar trabajar muy, muy profundamente en el tema de la migración, te lo confieso, fue algo que
me sentí que debía escribir sobre el tema. Bueno, de ahí salieron un par de libros que tienen pues bastantes poemas sobre esta experiencia que aunque pues digamos mi migración no fue dolorosa, no te voy a decir que sería ofender a nuestros migrantes que realmente la han pasado mal si yo dijera eso. Sin Sí, embargo, pues toda migración tiene su peso de adaptación, su peso de superación personal. Me costó más o menos 3 años adaptarme. El país me encantó, pero me refiero a adaptarme, a decir, pucha, encontrar esperanza, porque en esos 3 años era agotador, trabajar tanto, no ver la luz. A veces me sentía, pues, me arrepentía, decía, pues, ¿será que me equivoqué? Pero bueno, al final aguanté y di más brazadas en el lago. Bueno, el lago después se convirtió como un océano. Y ahí lo logré, pues me hice buen nadador y ya salí adelante. Y tenemos, pues, Pablo y yo, gracias a Dios, dos hijos preciosos además y estamos bien. Pero fíjate que todo ese tiempo me permitió explorar esa nostalgia, me permitió explorar la necesidad de salir adelante, la incertidumbre, y pues por ahí pues coincidió también con un tiempo muy complicado porque yo migré 2 años antes del golpe de Estado. Entonces imagínate todo con lo que cargué en ese tiempo, pues. sí, qué Con todo terrible. lo que empecé a experimentar, todo lo que me llegaba, la música que empecé a escuchar de los grupos que yo sabía que ya estaban dando sus pasos, sus primeros pasos, pero pucha, cuando ya empezaron a explotar, ¿va? Con la resistencia y bueno, tantas cosas que me ayudaron. Por un lado por un lado me ponía a veces triste, a veces me ponía pues, sin esperanza, pero por otro lado todo eso me alimentó también la parte artística porque hay que tener un poquito te tiene que tocar la vida para que vos puedas de algún modo pues comunicar esa misma vida. Sí, sí. Es difícil. Siempre emigrar es una cuestión que toma tiempo, pues, ¿verdad? Que tenés que renunciar a ciertas cosas de tu propio país. Pero Sí, es que también a veces nosotros, en lo que vos decís, estamos satanizando también porque no sabemos las condiciones. Mira, yo platicaba la vez pasada con unos colegas y una de ellas me decía, es que nosotros, mira, no sé qué nos pasa. Yo miro que hay padres de familia que se van, hacen dinero, compran casas y trabajan y les va muy bien y uno escucha cómo cuentan las cosas. Y nosotros, dice, nosotros no agarramos valor para irnos. Y le digo yo, es que nosotros no lo necesitamos, le digo, o sea, en realidad no lo necesitamos. correcto. No como otras personas, ¿verdad? Que tienen que verse obligados a migrar para poder comprar una casa, para poder pagar sus cuentas, para poder comer. Y le digo, nosotros estamos o sea, tenemos esas necesidades cubiertas, pues, ¿verdad? Bueno, Entonces no podemos juzgar a la gente que viaja, porque no solo es el hecho de comer, también es el hecho de crear. Hay muchos artistas en Honduras que se sienten muy bloqueados porque no hayan donde crear, donde hacer su trabajo, no encuentran un lugar, un asidero donde ellos puedan expresarse, porque hay muy poco campo, hay muy pocos espacios, hay muy poco apoyo, hay muy poca gente, etcétera, ¿no? Hay muchos factores. Entonces, a veces nosotros solo queremos decir que qué mala esa gente que se va y le digo yo, no, tenemos que pensar las razones, no son las nuestras, porque nosotros no estamos en los zapatos de ellos, no sabemos. Yo sí. sí me gustaría viajar, me gustaría ir a otros países, conocer otras cosas y todo, pero me gusta mucho estar aquí porque aquí donde estoy haciendo las cosas como me gusta hacerlas. Quizás cuando ya me canse de hacerlas de esta manera, voy a querer viajar y hacerlas de otra manera como se hace en otros países porque quizás no las pueda hacer aquí. Entonces, a veces eso es lo que pasa. Y, y no es renunciar a tu patria, no para nada, porque desde donde estás también estás llevando las buenas noticias de que en Honduras sí habemos gente buena, que sí hacemos cosas buenas. Entonces, a veces eso se nos olvida también. Bueno, pues esa es la vida misma, pues. Y hablando un poco de esas decisiones que se toman para salir adelante, pues sí, yo pienso mucho en los niños y niñas que les toca migrar solitos, pues. Sí, qué terrible, Y también horroroso. he leído mucho sobre el tema de mamás y papás que lo único que saben es la fecha que salió.
y están allá pues con los brazos abiertos, pero con el corazón en la mano también, el miedo Sí. que hay. Y bueno, no todas las historias terminan bien, pues, o sea, y sí, yo en algún momento he dado algunas entrevistas acá y yo casualmente me buscaron algunos medios de comunicación cuando estaba la mal llamada caravana migratoria, va. Bueno, es que Ujú. sigan sucediendo, no me extrañaría que sigan saliendo. Tal vez ya no son tan masivas y van más desperdigadas, no sé cómo decírtelo, pa. Sí, Pero, o pero menos informadas, ¿no? O sea, menos contadas en la historia, sí, porque siguen ya pasando es que mucho, claro, pero ya pasó aquel la moda, pues. fenómeno, no, es que el fenómeno fue grande, bo, acordate, la gente cuando empezó a verla, es que ciertamente fue algo conmovedor, algo doloroso, algo Catastrófico, bueno, sí. que al final, pues, esos éxodos masivos, pues, que han pasado en distintos momentos de la humanidad y que han pasado y que siguen pasando, pues, Sí, cuántos éxodos de Siria no vimos también, también. o de otros Sí, países africanos, éxodos por el agua, pues, doloroso, yo no sé ni cómo decirte lo que la humanidad misma, pues, sigue pasando. Pero fíjate que casualmente yo en aquel momento encontré bueno, dije algo que no sabía que iba a resonar tanto, fíjate, porque me lo publicaron así, o sea, decía, yo no me avergüenzo de las caravanas migratorias, lo que me avergüenza es la clase política de mi país, algo así. correcto. Estamos Entonces, totalmente de acuerdo. entonces Sí, así, estamos de acuerdo. fíjate que, y cuando yo veo, pues, porque es complejo, es un tema tan amplio. Y Sí, sinceramente, pues no, te voy a ser muy sincero, pues no soy tan ducho en la materia pensando, no porque no sienta, no porque no lea, sino porque es tan movedizo el tema, es tan movedizo, está sí. tan lleno de tentáculos que Es sencillamente, espinoso. pues, no te permite, pues, entender todas las cabezas de este monstruo, pues. No lo puedes ver, Sí, no lo puedes. sí. Es un Es fuego que, imposible de atizar, es un fuego imposible de sostener. Entonces, sí, pues sí. fíjate que volviendo al tema de los temas que, vaya redundancia, que me mueven, eh, me gustó mucho, por ejemplo, entender como solución a mis preguntas, ¿va? Que al final la humanidad en sí misma es una especie de movimiento, es una especie con muchas preguntas. Por supuesto, como dice en la frase, cuando tenía todas las respuestas me cambiaron otra vez las preguntas. Y al final, pues somos eso. Tenemos permíteme que me estaba haciendo una llamada de trabajo. Ah, perdón. Sí. Entonces, Estamos todos activados. sí, entonces lo que entendí o lo que a donde yo voy es que esto es cíclico, esto es, o sea, ¿y por qué los mongoles, después de todo el imperio que tuvieron, haber entendido, por ejemplo, que, claro, eran letales, ¿va? O sea, pero entendieron al menos, bueno, Genghis Khan dijo, yo quiero conquistar. Donde yo llegue no voy a cambiar ni las religiones, ni en qué creen, pero ellos sí tienen que creer en mí, tienen que... Y empezó a poner las reglas porque él sufrió en carne propia, pues que a su compañera pues se la llevaran y la violaran y después él terminó siendo más bien un caso muy interesante de adopción porque su hijo mayor, Yoshi, pues nació de una violación a su compañera y él asumió a su hijo. Entonces, pues una mentalidad muy abierta por un lado, pero por otro, pues un hombre se murió y los que quedaron, pues no, o siguieron o no siguieron su legado. Pero lo que te quiero decir es que qué pudo haber esperado? Qué esperaba qué iba a suceder con un imperio como el de los mongoles después de todo el poder que tuvieron en la época, en su época? Y luego pasó con los persas y chocaron de frente con Alejandro Magno. Y luego Alejandro Magno, que lo había conquistado todo muy joven, muy jovencito, bueno, Ajá. Sí. se muere de una enfermedad. No lo mató ningún ejército, se murió de una enfermedad.
y llegaron todos, hicieron con lo que pudieron, con lo que había dejado, con su legado, y por ahí algunos se quedaron con la parte de Egipto, otros por los reinos de griegos, otros por los reinos de árabes, y otra vez se volvió, entonces ya después vienen los romanos, y después vienen de los romanos una oscura Edad Media después de mí, que uno dice, Dios mío, la Edad Media, ¿te imaginas la oscurana que había después de eso, después de lo que había sido Roma, ¿va? Después de todo ese avance, que calles, que acueductos, y de pronto dice, y de pronto la Edad Media. Los niños y niñas que nacieron en esa época veían esos palacios, veían esas estatuas y decían, esos coliseos y decían, no sabían ni siquiera leer, no sabían entender nada. Y Ujú. eso fue de 2 siglos más hasta que, ¿me entendés? Y bueno, ¿cuánto no ha pasado a la humanidad pues para llegar a estos momentos? Y uno dice, pucha, sí, nos afligimos, ¿no? La pasamos mal, nos hace sentir, nos da miedo. Pero en el Sí, fondo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y eso que te estoy hablando de un puntito así en el universo, ¿ah? ¿Qué sí, pasa allá en otra galaxia, va? ¿Y qué pasa en otros tiempos? Porque al final vos sabés que la velocidad de la luz, pues, cambió completamente de contexto. Ni sabemos ni si la gravedad tendrá las mismas leyes. Bueno, no sabemos. Vos sabés cómo es esto. Bueno, así no es. sabemos cómo es. No sabemos cómo es. No, no sabemos. No, no Entonces, sabemos. la Mm. pregunta es, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Yo creo que la conclusión es, al final hay que concentrarnos en ese microuniverso que anda con nosotros todos los días, ¿va? Como dice Machado, camino con el hombre que siempre va conmigo. Y ahí, pues, lograr lo que se pueda mientras dure esta vida, y todas las preguntas que se cambian todos los días. Cierto, muy, muy cierto, porque construir, ¿no? Ah, qué difícil, ¿verdad? Construirnos cada día, porque eso es cada día. Hay que ir aprendiendo cosas nuevas, hay que ir creando cosas nuevas, hay que ir transformando las cosas, ¿verdad? No, y Eh, el camino está aquí entre la mente y este chonchito acá, crear un sí, puente. Porque esta, como es, aquí esta es la loca, ¿va? Uy, la de las ideas, la de para dónde nos vamos, que si hablaron mal de mí, que si hoy no va, y si va a llover, y pucha, olvidé el paraguas, y tal vez andaba más estresado por el paraguas y ni llovió, pues. No sé, es ujú, complejo. Y más así es. cuando vemos, por ejemplo, los tiempos en los que vimos con los niños, por ejemplo, con la cuestión de la tecnología, que no la voy a, pues, imagínate, ¿quién quiere hablar mal de la tecnología? Pero los abusos que pueden darse también. Sí. Pero claro, o sea, vos por ahí tenés como la idea de que ellos vuelvan a jugar potra en la calle, como nos tocó a algunos, Holanda o Chimiricuarta. Y, La y faja, esconde la faja. no, hombre, olvídate. Entonces, si más bien los que tenemos hijos ahora, las vacaciones, tenemos que cranear a ver qué se nos ocurre, ¿va? Porque si no, olvídate. Pero a eso vamos, o sea, también para estos niños de estas generaciones, esta pandemia, por ejemplo, que encerró a tantos niños, yo no me quiero imaginar adolescente, qué pasó con un adolescente que tenía su novia, su novio, y de pronto no lo puedes ir a ver, pues. ¿Mm? Sí, todo el Imagínate, mundo ¿ah? encerrado, aprisionado. No, y el golpe a la educación, ¿verdad? Imagínate que, bueno, Costa Rica, que ha sido un país que ha sido bastante valorado con su plan de académico escolar, pues hay niños de quinto grado aquí que no saben leer, bro. Sí, o O sea, tenemos sea, una catástrofe, una generación de... entonces, ¿Cuántos años va a durar esto? Unos 20, 25 años, imagínate. De aquí que esa gente salga, que la depure el sistema. Híjole, sí, y ya los han estamos, olvidado, ¿no? no sé, es Y bueno, y difícil. en Costa Rica, como decimos, está la cosa panda, o ya te puedes imaginar en Honduras, ¿verdad? ¿Qué Ah, tan panda está? Sí, tenemos... ahí sigo a un influencer japonés que ha hecho un montón de escuelas, porque yo digo, pucha, me pongo a pensar, ¿qué pensará el Ministerio de Educación cuando ve eso? No sé, me llama la atención, fíjate, pregúntate, a veces me lo he preguntado. eh, si ellos mismos van y les dan, mira, pucha, si te conseguiste de 100 sacos de cemento, pues, tal vez aquí están esta parilla. Yo no, es que no me lo imagino, pues. Me da tristeza, porque fíjate que yo vengo
mi abuelo materno fue profesor y mi abuela también. Ellos fueron profesores y hicieron una escuelita en Ajá. los años 70 y pues por ahí trabajaron para que existiera un centro de salud también. Y Ujú. bueno, hay cosas que perduraron, otras pues que lamentablemente pues se fueron quedando en el camino porque a mi abuelo lo mataron por revolucionario. También, Lo qué mataron en barbaridad. 76, por eso, porque era un hombre que quería pues algo bueno para la comunidad y ya vos ves cómo es esto, pues. O sea, las buenas intenciones son así castigadas muchas Sí, veces. el progreso es algo que aterroriza a, a los gobernantes a veces. Cuando el progreso viene como iniciativa del pueblo, ¿no? No, no, Porque no, está bien los gobernantes, veámoslo a nivel macro, pero a veces la misma comunidad. Bueno, yo no sé ni si es que si la gente está feliz y está bien, pues las cosas hasta pensás mejor, pues. Pero si estás preocupado por qué vas a comer en la tarde, o sí, qué vas a también estar porque dando. el salir, ¿no?, de tu zona de confort es bien complicado, porque cuando ya estás acostumbrado a que las cosas se hacen desde cierta perspectiva, ¿verdad? Que ya está establecido de esa manera, entonces cuando alguien viene a cambiarte ese paradigma ya no te gusta, porque ya ay, requiere tal cosa. Es como que, bueno, eso yo siempre lo he criticado, no me parece que sea correcto. Cada gobierno que llega le cambia a educación el sistema, ¿verdad? Con el que se van a dar las clases, con el que se va a desarrollar el trabajo educativo. Y la verdad es que es una mala idea, pues. O sea, tenemos que, en primer lugar, investigar, ¿va? En nuestro contexto y buscar un método que funcione a nuestro contexto, porque eso de andar pellejeando métodos por todos lados y mira que le funcionó a esto y como nos parecemos en esto, lo vamos, y le funcionó a esto y así, eso no debería pasar, ¿verdad? Pero en Honduras no tenemos la cultura de la investigación, no nos gusta investigar, entonces primero deberíamos investigar cómo es nuestra sociedad, cómo funciona nuestro sistema para ver de qué manera, qué metodología es que se tiene que utilizar. ¿Verdad? Entonces, cada 4 años uno empieza a renegar otra vez hay que cambiar de sistema. Ya no podemos evaluar, ahora vamos a evaluar y ahora tenemos que hacer tal cosa de esta manera. Entonces, siempre son esos los ayes, ¿no? Lo que dificulta que a veces el progreso llegue. Y también eso, un sistema o un método que solo se aplica 4 años para que funcione, vos sabés que por lo menos hay que aplicarlo 20 años mínimo, ¿no? Para que de verdad veas los resultados de que sí o no funciona. Y después digas, ok, esto sí, esto no, pero en 4 años, ¿qué se va a poder saber? Es sumamente Sí, complicado. Entonces lo mismo pasa en las comunidades, ¿no? La gente no se acostumbra porque dice, ay, es que ya lo habíamos hecho, ya aprendimos a hacerlo de esta manera y ahora vamos a cambiar otra vez. Entonces, esas son cosas que pasan también en el sistema, ¿no? Que lamentablemente no sé, pienso que solo es en Honduras. Quiero pensar que quizás solo es en Honduras, ¿verdad? Porque el mundo es demasiado grande, ¿no? Y quizás las cosas no pasen de otra manera, de distinta manera en otro lugar. bueno, yo te voy a decir algo. Yo formé parte de una comisión de talleristas, ¿va? Y el proyecto era muy interesante porque era en zonas de alto riesgo, ¿va? Por ejemplo, hay una Ajá. zona muy dura, en donde llegan cruceros, ¿va? Y Ajá. fíjate que todo el mundo, o sea, así, profesores, papás, mamás, compañeros, sabían que se perdía aquella compañerita, aquel compañerito, ¿verdad? O sea, 2 semanas no iba a llegar a clase, ¿no? Y ya, todo el mundo asumía, ¿no? Se necesita el piso, se necesita durísimo, oh, y yo trabajé con varias de esas comunidades, ¿no? Viera los Sí. hipotes, po, qué maravilloso, po, con ganas de aprender, con ganas de entender. La poesía, los talleres que dábamos no eran solamente para escribir poesía, no, no, ese no era el objetivo. El objetivo era brindar algunas herramientas para que los niños vieran hacia adentro, po, que se entendieran, que usaran las palabras para comunicar sus pensamientos, que hubiese pues alguna forma de sanar, ¿va? He trabajado un montón en aprender bastante de estas técnicas y fíjate que los resultados eran maravillosos con los niños y las niñas, por supuesto. Sí. Lindo, ¿no? O sea, los grupos eran algo, florecía la necesidad de decir, porque fíjate que desde la primera pregunta que hacemos, ¿va? O que hacíamos, porque ya ese proyecto ya no participo en él, pero
La primera pregunta que decíamos era, ¿quién de aquí sabe, quién de aquí, cómo es la pregunta? ¿Quién de aquí sabe escribir? O no, ¿cómo era? ¿Quién de aquí escribe? Así decíamos, sí. ¿Quién de aquí Ujú. escribe? Entonces ya la gente así. Porque claro, vos decís, va a llegar un escritor o una escritora a darte un taller y te pregunta quién de aquí escribe. Entonces, de una vez ya decís, no, pues te están preguntando quién aquí es un poeta o quién es un Ajá, novelista. No, no, no. No, la pregunta era simple, ¿quién de aquí escribe? Entonces, ya la segunda pregunta, cuando ya era silencio así, total casi. ¿Y quién de aquí sabe leer y escribir? Entonces ya eran adolescentes, ah, sí, todo, pa. Bueno, entonces ya ustedes tienen la herramienta inicial, ya tienen el primer paso, pa. Entonces, claro, descongelábamos el hielo de algún modo, se creaba un ambiente de confianza y era muy bonito. Pero, ¿sabe cuál es el gran problema, no? Porque nuestra idea era llegar primero a los niños, ver resultados, a los adolescentes. Pero yo les digo niños porque fíjate que sí, los veo niños, los veía sí, niños y niñas, les veía los obvio. ojos, les veía ese sentimiento de, sí, es lo que uno ve en alguien que busca un abrazo, que busca sentirse cerca. Y fíjate que todo era un éxito y ya después el siguiente paso, ¿sabes cuál era? Dar el Ajá. mismo taller a los educadores. Vieras Ah, ahí qué difícil que fue, ¿no? sí. Porque claro, Y por un momento cerrado, no, siempre es difícil, pero ¿va? qué es, no, es que la poesía para mí es esto, no, es que eso no sé qué, no, olvídate, era como, no sé, ¿me entendés? Como que si vas a enseñarle Pink Floyd a alguien, no porque crees que eso sea lo único, puedes enseñar, no sé, Durán Durán, puedes enseñar, no sé, Héroes del Silencio, y al final Ajá, son diferentes ligas pero al final hay una estética, hay una belleza, hay un sí, mensaje, pero no de pronto que él quería que le habláramos de Mozart, ¿va? Entonces, claro, yo entiendo que maravilloso, pues, pero yo no voy a ir a, y te lo digo, me parece fundamental entender para los estudiosos de la poesía o en particular, ¿va? Entender todas las líneas de estéticas que ha tenido, pues también nuestro lenguaje. No hay qué más hermoso que entender un endecasílabo, entender un sí, sí, soneto, sí. maravilloso, entender dónde debe llevar la acentuación un buen soneto. Pero la Ujú, pregunta es, ¿a estos niños les interesaba que yo les fuera a leer este tipo de poesía? No, les interesaba que yo les llegara ahí con poesía más contemporánea, no, olvídate, era durísimo. Yo me acuerdo sí. que una vez le dije a una profesora que aquí estuvo a todo rato con el celular, y yo le digo, mire, fíjese que me da mucha pena decirle esto, pero verdad que cuando usted está dando clases y yo alumno está así, a usted le da, fíjate que le dije eso. Te come con los ojos. Y fíjate que, ¿sabes qué hizo la señora? Así apagó el teléfono y estuvo 40 minutos viendo a la ventana, ¿no? Y yo dije, pucha, imagínate, cero empatía, ¿va? Y se lo dije con un amor, ¿va? Porque yo soy así, yo soy un comunicador, ¿me entiendes? Y Claro, no, no, digo, te juro que no la hice, no, no fue como para decirle, le pegué una gritada, nada, no, fue como algo con un amor, con pinzas, se lo dije, nada más, viera que esto es importante. Si usted aprende algunas cositas de las que venimos a mostrar, viera que va a ser bien interesante. Y era la gente de español, pues, o sea, no es que te estaba hablando con alguien de matemáticas que hubiera dicho, no, hombre, ¿para qué me tienen aquí pucha, escuchando esto, a estos jodidos, pelamos pues? el cobre, vos, pelamos el Entonces, cobre fíjate los que españoles. ahí es donde entra algo muy triste, porque los niños, las niñas, si están en algo, yo digo que la lógica debería ser de la educación, debería ser que detrás de cada educador tiene que haber un apasionado. Si hay alguien, Sí, por ejemplo, que está hablando de música, tiene que saber, o te acuerdas aquella película de Jack Black, de la escuela de sí, rock. sí, Pucha, o sí, sea, sí. como él transmitía su amor por la música, pues. Si hay alguien matemático que diga, no, hombre, mira, es que la matemática no solo son números, pues es una filosofía. Mira, que cuánto imagina que el man ahí le cayó una manzana y mira cómo empezó y la física o sea, pero Claro. algo que vos sintás que es una cosa apasionada, pues. Y lamentablemente muchos educadores no saben ni por qué están ahí, ¿me entiendes? Bueno, es que Entonces, mira, también la ocurre que yo base, o creo, sea, y hay una frase, pero que te voy a decir algo, porque a mí me encanta, hemos hablado un montón de cosas, pero hay una cosa que a mí me fascina, o que yo he entendido, por ejemplo, que los pueblos americanos, nuestros ancestros, pues, tenían una cosa bellísima, una conexión con la naturaleza, con no sé qué. Y yo he aprendido un montón de esas frases de los chamanes que he conocido, porque han dado un montón de lados conociendo de este tema. Y ajá, fíjate que hay una frase que a mí me encanta de esto, que
Dice, usted no tiene que convencer a nadie. Dice. Usted no convence a nadie. Usted irradie. Usted Sí. nada más sea. Ujú. Entonces, Correcto. esa irradiación de decir yo estoy mostrando algo que es auténtico, que es orgánico, eso es bo, lo que lamentablemente se da y pues entonces es bien difícil, bo. Es bien Sí, sí, difícil sí. porque en el fondo el sistema en el que estamos no está construido para que las profesiones no lleguen a las personas correctas o al menos aquel que tal vez pudo ser un gran cirujano, ni siquiera Ujú. tuvo acceso a un libro de ciencias naturales porque no tuvo chance de pasar el tercer grado, ¿me entiendes? Así es. Entonces, Sí, ¿qué vas a hay pedir muchas a una situaciones. sociedad donde no estamos leyendo, pues, quiénes Sí, somos o qué vamos a hacer en la vida? sí. Y de pronto Tienes aquel, toda la pues, no razón. sé, aquel gran albañil, pues en el fondo, pues sí, tal vez pueda llegar a ser un gran maestro de obra y todo, pero qué tal que este hombre, pues era no sé, con un poquito más de paciencia, pues tal vez pudo haber sido renovador de toda la arquitectura de nuestra ciudad natal, pues, no sé. Vos sos de Tegus también, ¿va? Correcto. Sí, sí. Correcto, no, estamos totalmente de acuerdo. No Mira, sé, bueno, mucho ojalá, que hablar, creo pues. es que yo siempre le digo a la gente, a veces es difícil dar capacitaciones a los adultos porque los adultos ya tenemos mañas. Y se nos dificulta ponernos en la situación de querer aprender en realidad. ¿Qué es lo que voy a aprender? ¿Qué es lo que va a salir de esto? ¿Verdad? Y los educadores particularmente no, al contrario de criticarlos, creo que también es eh, pensar un poco, ¿no?, en los zapatos de ellos. A veces los educadores van a los talleres o a las capacitaciones porque los obligan, porque tienen que ir sí o sí. ¿Verdad? Entonces no toda la gente le gusta, pues, ¿verdad? Claro, Aprender ciertas cosas. Y la otra cuestión es que nosotros a veces los educadores tenemos el hábito de que creemos de que ya lo sabemos, de que lo podemos hacer sin la dirección de otra persona, de que ya lo sabíamos, o sea, si yo ya sé cómo se escribe un poema, yo ya sé cómo se escribe un cuento, ya me conozco el proceso, ya sé cómo las partes y todo eso, entonces, ¿para qué voy a venir aquí a aprender otra vez eso? Entonces vemos eso como algo absurdo, ¿va? Porque creemos que es eso. Por eso a veces enseñar arte a los niños es más fácil, porque el niño quiere de verdad saber, de verdad quiere aprender porque no lo sabe. Pero a veces los maestros creemos que sí, ya lo sabemos porque somos maestros, decimos nosotros ya lo sabíamos, pues así sabemos, ¿para qué nos traen aquí? ¿Verdad? Entonces a veces, pero sí, en general yo diría que es más bien que porque los adultos ya somos mañosos, pues ya tenemos mañas, ya se nos dificulta aprender ciertas cosas y creo que también a los docentes nos metieron mucho en la cabeza que nosotros somos oficinistas y los docentes no somos oficinistas. No, nosotros somos personal de campo. claro, No, no sé en qué totalmente. momento a los profesores les dijeron que ellos, que su trabajo era estar encerrados detrás de un escritorio dando una clase. Esa no es la función del docente, la función del docente es de campo, ¿me entiendes? Pues tenés que enseñarle al niño creando, construyendo, ¿verdad? Haciendo, formando, caminando, viajando, ¿verdad? Experimentando, todas esas cosas. Entonces, ay, y a mí me pasó, por ejemplo, dando un taller de teatro, que Ujú. llegaron las profesoras de vestido y tacones. O sea, no podíamos hacer los ejercicios con ellos. No les dijeron a ustedes que esto era un taller de artística, que era Bueno, de pues teatro, se que quitaron tenían los que... tacones y quedaron chuñas y no hubo pedo, No, o digo yo. sea, no hicieron los ejercicios porque ¿cómo? ¿Cómo? Iban a enseñar todo en primer lugar y iban a despedazar la ropa. Entonces, no, ¿me entendés? A veces es que no es que yo voy a ir a ver, o sea, con ver creen ellos que lo van a aprender y no, y el arte es haciendo. Es allí, especialmente las escénicas, ¿no? Las escénicas necesitan el cuerpo, entonces tienes que usar tu cuerpo. Y así va, te pasan chistes de ese tipo en el proceso, pero siempre es más gratificante muchas veces con los niños, ver cómo se van llenando sus ojos, ¿no? De esas cosas con las que nosotros nos llenamos cuando estamos creando. Entonces vemos en los demás eso que a nosotros nos encanta, que nos apasiona, que nos llena y decimos, ya hicimos algo, ya hicimos algo bueno en el día. Estamos bien en el camino.
Sí, muy interesante, sí. Al final, pues, cada día es un milagro. Sí, definitivamente. En estos países, además, particularmente, ¿verdad? Es un definitivo milagro. Bueno, Denis, mira, vamos a hacer una pequeña pausita. Vamos a relajarnos un poquito porque vamos a ir al segmento de proscenio y les tenemos aquí a nuestros tormentosos un cortometraje. Así que Ujú. aprovecha para ir a tomarte un poquito de agua, para respirar un poquito. Me imagino que traes un par de poemas para leernos esta noche y si no, pues tenés chance de buscarlos, Está bien. ¿verdad? Para que aquí los tormentosos no se vayan sin escuchar tu trabajo literario, que es definitivamente de lo mejor que tiene nuestra patria. Así que Muchas gracias. gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, tormentosos, avión entonces, porque viene ya el cortometraje de esta noche. Espero que ya estén listos. Como siempre, cortometrajes hondureños de nuestros queridos directores, ¿verdad? Y guionistas hondureños. Así que pónganse las pilas, que aquí está el segmento de proscenio. Ya, Nos vamos a esconder y vos vas a contar. Dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí voy. ¿Qué están haciendo? Jugando. Bueno, Allá Dixon. Allá Carlito. No, hombre, tú estabas viendo, no contaste rápido. Otra vez entonces. Bueno, vaya, vaya, ve, así. Papi, la profe me está pidiendo 2 cuadernos para mañana. Ay, ahorita que dice los cuadernos, a mí me pidieron un juego de reglas y un transportador para mañana. para mañana. Bueno, miren, voy a ver cómo le hago para conseguírselos, pero la verdad que no les prometo nada, pero yo voy a ver cómo hago. No sé, porque ustedes saben muy bien que últimamente la situación está bien difícil y la verdad es que estoy un poco preocupado porque voy a buscar trabajo, no encuentro. Ustedes no se preocupen de que yo voy a buscar la manera para que no les falte nada, que siempre tengan algo que comer. Y ustedes solo pónganse a estudiar y hagan las tareas y lo demás, déjenmelo a mí que vamos a ver cómo lo solucionamos. Pipi, pipi, bus. Ahí está la arena, señor. Pipi. Niños, fíjense que voy a ir a hacer un mandado. Carlitos me va a acompañar y usted quédese en la casa. Voy a ver si les consigo los útiles que me pidieron ayer para que se los lleven a la profesora. No vamos a tardar, ya vamos a venir. Pero aquí quédese, gorrito, porque usted tiene que cuidar la casa. No se vaya a ir para la calle porque le puede pasar algo. ¿Ok? Existiendo porque siempre sabe lo que pasará. Rezando por mi padre y mi mamá, mi familia, mis amigos y por todos los demás. Hay gente que sueña con Valhalla, otros sueñan con Nirvana, nosotros con libertad. De decir lo que nos vengan, sin temer lo que nos hagan, sin temerle a los demás. Libertad, libertad, todos juntos debemos gritar. Libertad, libertad,
con Dios la vamos a lograr. No me creo revolucionista, mucho menos periodista, pero hablando la verdad. En este mundo es superficialista, que falsas sonrisas va ignorando la maldad. Es tiempo que todos nos juntemos, levantemos nuestras manos y empecemos a cantar. Libertad, libertad, todos juntos debemos gritar. Libertad, libertad, con premios la vamos a lograr. Ya no te ganes, de vacío de ser rico, eres pobremente. La libertad solo la encuentras en Dios. Hermano, ¿por qué lo hiciste? Quería un mejor futuro para nosotros. Pero ¿por qué no le dijiste a nadie? Todos estábamos muy preocupados. Me arrepiento de eso, la suerte no estaba a mi lado. Lo importante es que ya estás aquí de vuelta. Carlitos, vení. ¡Mande! Presta el machete para que me ayudes, hijo. ¡Ya voy! Soy viviendo sin respirar, existiendo porque sí, pensando en lo que pasará. Bueno, tormentosos, ahí estábamos viendo este cortometraje, miren, muy interesante, sobre precisamente un poco de lo que estamos hablando esta noche sin querer queriendo. Hoy estamos conversando con Denis Ávila, escritor hondureño, con quien pues tenemos la oportunidad de poder por fin compartir un poco de su trabajo literario. Denis está residiendo ahora en Costa Rica, pero desde allá sigue enviándonos sus buenas vibras y su buen material literario. Así que, Denis, seguimos aquí conversando contigo. ¿Está Denis aquí? ¿O se nos ha ido? Que la señal a veces le pega el feo, pero estamos aquí esperando a ver si... Aquí estoy. Aquí estás. Ok, Sí. Denis. Bueno, háblanos también un poquito acerca de lo que estás haciendo, ¿verdad? Con respecto a tu trabajo literario allá en Costa Rica. Ujú.
Pues actualmente estoy trabajando unos cuentos, fíjate. Ujú. Estoy trabajando en narrativa porque hace días escribo narrativa, pero siento que es un buen momento para tal vez sacar un libro de narrativa y estoy en eso ahorita. Ok. Por supuesto, tengo un par de libros de poesía que están pues ahí reposando, entendiendo cuándo va a ser su momento. Y acabo de sacar un libro que tenía 5 años de no publicar y saqué un libro que pues necesitaba eh, vivir el libro, pensemos en eso. Ujú. Te confieso que yo lo había guardado porque es un libro que escribí para mi hijo mayor. Mi hijo mayor llegó por la vía de la adopción a casa. Ajá. Y fíjate que lo escribí en el 2019 pensando en que era un libro que nos acompañó a Paola y a mí. Y al final es un libro que podría acompañar a muchas familias que estén esperando pues a un hijo o una hija. Ujú. Y fíjate que yo lo había guardado para él, para que cuando yo tuviera 18 años de decirle, mira, te tengo algo, me gustaría que lo leas. Pero Paola tuvo una iniciativa de leerlo a unas amigas poetas y Ujú. había una editora y dijeron, no, este libro tiene que existir y lo publicaron, fíjate. También salió traducido al inglés. Me habría encantado Caramba. tenerlo aquí, pero no pensé que iba a hablar Fíjate que venía pensando en este libro, para serte muy sincero, Ok. que es mi libro sobre migración y a ver estos hipotes de este corto, este papá, pucha, me tocó muy fuerte. Pero al final, pues toda mi obra en algún lugar se conecta, pues, o sea, yo no Ujú. puedo entender el libro de mi hijo sin entender que en el fondo, pues, en esta historia de adopción también hay una especie, un rezo por la infancia, por la niñez, por decir, asumir una tarea consciente, decir, mira, quiero ofrendar mi vida a otro ser humano. Y ahora yo lo puedo decir con cierta facilidad, porque antes más bien yo estaba convencido de que más bien él era el que había llegado a complementarnos a unos niveles que no te puedo explicar, pues, o sea, lo que ha sido estos 5 años de ser su papá. Él Ajá. llegó en pandemia en un momento en donde yo estaba muy, 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 muy agotado, pues no podía trabajar, tenía ya muchas deudas, bueno, estaba preocupado. Claro. Y cuando ya nos llamó a la institución de que él ya venía a casa, ya era la fuerza que me dio. Bo. Entonces yo siempre dije, pucha, como todo lo que me mejoró la vida a mi hijo, a mi esposa también, por supuesto. Claro. Ya luego pues vino el hermanito y ellos dos, pues imagínate, bo, esos son mi motor de vida, pues. Entonces es mi libro más reciente, se llama Un niño que nació para ser río. Bueno, tengo otros trabajos. La infancia siempre me ha tocado muy fuerte. Tengo un libro que se llama La infancia es una película de culto. Que de hecho, ahora que mencionaste lo de Star Wars, tengo un poema sobre el lado oscuro. No sé si tal vez le gustaría escucharlo. Sé que hay Sí. muchos metaleros acá y no, pues Yes. tampoco es que el poema es. Pero a ver, ¿cómo decirte? ¿Por qué lo relacioné? Porque tiene el poema roquea, digamos. Ajá. Sí. Entonces, bueno, por supuesto es un libro que escribí para el niño que llevo dentro. La infancia es una película de culto, es un libro que me lo dictó mi niño interior, pues. Así es. Y yo necesitaba hacer las paces con mi niño, y sigo caminando con mi niño interior. Qué bueno. Uy, Y qué lindo. si Otra vez decía eso, que eso me encanta cómo suena. Volverlo a decir. que sigo caminando con mi niño interior. Sí, eso. No, y Necesitamos vas a hacer ver la eso porque carga, es más, vas a ver nosotros aquí. nos tomamos la vida demasiado en serio, somos demasiado adultos y nos olvidamos que ahí hay un niño que no terminó, ¿verdad?, de ser niño y que nos hace falta regresar a él todos los días y que eso siempre va a ser importante, sí, siempre. Bueno, de hecho.
de hecho de eso se trata, que la infancia sea una película de culto, porque Así es, volveremos a ella toda la vida. así es, Siempre vamos a volver a definitivamente. esa película de culto que es la infancia. Bueno, Sí, entonces te voy a decir el poema, le voy a decir el poema de resumen ejecutivo del Dark Side. ajá. Obi-Wan Kenobi desobedece a George Lucas. En lugar de cerrar los ojos y permitir que Darth Vader lo pulverice con su sable de luz, se defiende. Luke Skywalker, Chewie y la princesa Leia palpitan ante el duelo. Han Solo levanta las apuestas. Arturito y Citripio se quitan los atuendos para ver el combate desde una posición más humana que un disfraz. Y cuando Obi-Wan y Darth Vader dan la pelea del siglo, en la que ponen atención todas las galaxias, mi madre nos llama para ir a cenar. Ah, Devolvemos los palos a sus escobas y nos sentamos a la mesa, llevando en nuestra respiración el lado oscuro de la fuerza. ay, sí, qué rico eso. Y que, bueno, me recordaste ahí, me desbloqueaste un recuerdo, ¿no? Sí, creo que yo también hice alguna vez eso con mis amigos y con mis vecinos, ¿verdad? Con mis Nada, me primos. olvídate. Bueno, y hablando de eso, les voy a leer tres poemas bien breves Ajá. de mi libro Ropa Americana, que esta es la cuarta edición de este libro. Es un libro que fue traducido al árabe, está traducido al inglés también, pero no ha salido el libro Wow. todavía en inglés. Fíjate que habían cosas que yo no pude ir a Jordania donde se publicó porque fíjate que pasaron varias cosas en ese momento, pero el libro sí estuvo en varias ferias, ¿va? Y yo leía los comentarios de la gente, güey, había gente que decía, creí que era uno de los nuestros, po". O sea que al final, cómo las historias se van compaginando, pues, o sea, al final el ser humano, por ejemplo, algunos poemas de la infancia, una película de culto, y están traducidos al italiano, al árabe, ¿qué otro idioma está en la infancia? Hay otro idioma, ahorita no recuerdo, pero lo que te quiero decir es que hay gente que, por ejemplo, hay un poema que habla del afilador, ¿va? El afilador, el Ajá. afilador. Ujú. Ópera que viaja por el tiempo, cortándolo todo. Y había unos amigos italianos que me decían, arrotino, arrotino. O sea, ellos, el de vino, pues, todo el recuerdo. Y una Sí. poeta, una señora poeta y periodista de Palestina me dijo, pucha, mira cuando leo los poemas de tus abuelos, porque en el libro yo entiendo, yo hablo de superhéroes, imagínate que la portada es Mazinger Z, imagínate. Hijo de puchica. Entonces, yo hablo de Eso es otro Afrodita, hablo de nivel, todos ¿no? esos superhéroes, obviamente, o lo que nosotros concebíamos, pero en el fondo yo hablo de, pucha, cómo yo hice las paces con mis abuelitos, bo, que venían de sus extremas pobrezas, de sus vidas tan duras, ¿va? Y en un Sí, momento que la sociedad me fue enseñando de que, pucha, mira, vos no sabes yo no sabía más allá de ello. O sea, yo no vengo de un linaje de ahí como esa gente que sabe lo que es un árbol genealógico y que se van allá 300 años atrás. No, no era mi caso, pues. Y a mí a veces eso me daba pena, fíjate. Y yo dije, pucha, y entendiendo a través de la poesía que más bien ellos habían sido mis héroes, bo, los verdaderos sí, héroes de mi camino, de haber estado yo acá, si no fuera por ellos, ¿me entendés? Entonces, todas esas cosas con mi niño interior fue, bueno, la poesía fue una herramienta hermosa. Bueno, les voy a leer un poema hablando al principio, muy duro el corto, por cierto, pero bueno, todo está conectado, pues yo les hablé hace un rato de algo y ahorita lo voy a retomar, va. Van a ver. Reglas del juego. Había un poste de luz, contaba hasta 30 y todos se escondían. Encontraba a los más lentos y pequeños. Por desgracia, alguien escapaba, tocaba el poste y se disponía a gritar. Chimiricuarta para mí, para todos mis aleros. Me regresaba al lugar de inicio. Volvía a contar. Al pasar por estas calles, 25 años después, mis amigos siguen escondidos. ah, híjole, ay, qué bonito. Nuestros hijos Estudios no saben. sociales. No te voy a dejar, no te voy a respirar ahorita. Te voy a leer dos poemas más. Dale, dale, Después dale, hablamos. dale. Tal vez no Estudios lloro. sociales. Para que vean lo que ha hecho
para que veas que aunque yo no estoy allá, yo nunca he dejado Honduras, mo. Amén. Estudios sociales. En tercer grado nos enseñaron que Honduras no tenía volcanes. A manera de consuelo, los maestros agregaban que éramos el país más montañoso de Centroamérica. La fertilidad vendría de otra parte, no de la lava ni del flujo piroclástico que arrasó la naturaleza para que todo pudiera volver. Al final no importó que nuestras montañas nacieran ciegas. Esta región del mundo aprendió a vomitar para adentro. Mm. Mm. Ay, Y caramba. bueno, al final, pues muchas veces cuando salimos a vivir, vos vieras que yo como he entendido tanto a mis papás ahora, ahora que soy papá casualmente, Sí, como sí, entiendo claro. que los papás y las mamás, pucha, bueno, tuve un día bien jodido, te cuento. Aquí donde me ves, ando cargado de una serie de cosas que me sucedieron hoy bien complejas, bien complejas. Porque fíjate que hoy se conmemoró, bueno, el 1 de diciembre, aquí en Costa Rica es una fecha importante porque es el día que se abolió el ejército. Ujú. Entonces imagínate todo lo que se valora de ese momento, de todo lo que se invirtió en educación, en salud, en seguridad. Entonces hay una serie de cosas que obviamente pues la gente se siente orgullosa. Hay unas frases bien jodidas acá, o bien fuertes, Ajá. bien que te marcan y una de ellas es Ala. bendita, bendita la madre costarricense que sabe que su hijo no irá a una guerra, por ejemplo. Uf. ¿Me Sí. entendés? Sí. Entonces, claro, y a mí me invitan a participar ahí, y yo les llego y les cuento la anécdota de que yo era de los hipotes, que a los 13 años, por ejemplo, yo era grande, era grande, y vos Bueno, sabés sos grande que, vos, que vos sos altote vos. sí, bueno, imagínate, me estiré de temprano, pues, Sí, y sí. todavía estaba el servicio militar obligatorio. Uy, qué barbaridad, sí, Y cuando horrible. yo les cuento un poco así Esa de, imagina, cacería, ¿no? Esa cacería que hacían. no, olvídate, o sea, habían amigos que se los llevaban hasta después de algunos meses, yo no, tal vez no recuerdo tanto el tema a tiempo, pero más de algunos se lo llevaron menor de edad, vos sabes que es lo que pasaba, ¿no? Qué barbaridad. Entonces, claro, yo le leí algunos poemas y una de las cosas que más, como yo, al final, pues, mi poesía es un poco de eso, pues. Tengo un poema que se llama Desfiles de Independencia y se lo leí y les mencioné. Bueno, entonces vengo bien, fue un día muy fuerte, pues, y estar aquí Sí. con vos en este momento, con ustedes, por supuesto, en sus casas, donde estén, pues, o sea, es bien, bien conmovedor para mí, porque les voy a decir algo que a mí yo consolidé mi historia de migración, pues también asumiendo la nacionalidad de este país que me adoptó. Hay una historia de adopción también de este país hacia mí. Obviamente me permite tener doble nacionalidad, no tengo problema con eso, pues. Claro. Pero si les digo, pues que hay cosas que yo veo y de las cuales me siento orgulloso, otras me siento bien apesarado porque yo siempre creí que un país con tantas fortalezas como las que tenía este país hace algunos años, pues más bien tenía que irradiar a la región, ¿va? No, hombre, Ujú. más bien se lo ha ido comiendo, o sea, la degradación social aquí ha sido salvaje, pues. Entonces es muy doloroso, Qué pues. pena. Y estar en una actividad como la de hoy en la mañana me tocó muy fuerte, te lo admito. Y claro, obviamente mi testimonio, con solo que sepan que yo nací en una década, bueno, en un país militarizado, pues. Pero acordate vos lo que eran los 80, pues imagínate. Es que tanto que podríamos hablar, pues, pero a donde yo voy es Infinito. que la poesía, cómo se convierte en una herramienta de comunicación muy profunda, muy llegar de algún modo u otro, pues. Entonces, bueno, estar aquí, no sé, es parte no sabía vos, ¿va? Que me ibas a invitar, pero ya, bueno, me invitaste, aquí estoy agradecido de tener Así es. este compartir.
Así es. Bueno, Pero bueno, y te voy a decir, te voy a leer otro poema porque la verdad es que hablando de la infancia, ajá, sí, pucha, es que fíjate que sí, cómo me ha tocado. Este libro en particular bueno, pues todo el mundo pues tiene algo que contar, o creo yo. Pero mira, este poema para mí es algo que es tan sencillo, pero te lo digo, me ha marcado, voy con esto. Estas son las palabras que yo llevo a todos lados, así te lo digo. ajá, sí. ¿Cómo un país puede llamarse Honduras? En la capital, por haber nacido en un pueblo, me decían que era del interior del país. Ahora que logré salir de Honduras, puedo decir que vengo del interior del mundo. Amén. De ese, de ese fondo, de ese fondo llamado Honduras. Ah, bueno, mira, quiero comentarte que mi amigo Samir de la banda Nosferatu te manda muchos saludos. Saludos, Amir. Sí. Y bueno, aquí nuestros amigos que siempre están conectados, aquí está Canwulfit, que también manda saludos, nuestra amiga Amelie, Valeria también, que están conectados, así que les agradecemos a ellos el tiempo que nos han regalado esta noche, porque te comento que ya nos tenemos que ir. Lamentablemente el tiempo se nos ha acabado, pero antes de que te vayas, recuérdale a la gente las redes sociales donde te pueden localizar para apoyar tu trabajo, para seguir lo que estás haciendo y bueno, para que nos mantengamos en contacto siempre. Bueno, ahí me pueden buscar en Facebook, en Instagram. Estoy como Denis Ávila V. Y también, y Denis Ávila Vargas en Facebook, ahí. Ahí Ujú. no sé, no No me hay pierdo. pérdida. Hay otro Denis Ávila ahí, un beisbolista, hay otro beisbolista. Esta vez tenemos lo mismo. Hay otro Denis Ávila que seguro es científico por allá, pero bueno, ya. Cuando diga poesía, ese soy yo. Correcto. Denis, una vez más, muchísimas gracias por el tiempo que nos has regalado. Esperemos que no sea la única vez que nos encontremos por aquí, quizá más adelante podamos Está otra bien. vez conversar. Cuando ya tengas tus otros libros también publicados, nos avisas, hablamos sobre eso y bueno, te apoyamos a difundir la información de las presentaciones, no sé, de las lecturas que tengas. Nos encantaría siempre seguir tu trabajo. Muchas gracias, de verdad, excelente este trabajo de difusión que tenés y ánimos con todo. Y ahí, bueno, vamos a ver qué pasa el domingo, ¿va? Así es, vamos a seguir siempre conectados. Bueno, Así es. saludos también a Paola, saludos a tus Muchas bebés gracias. también que tienen un super papá. Eso de tener un papá que todavía quiere ser niño, eso no tiene precio para todos los No, hermanos que ya, tenemos cerca. parece que ya me duele un poco más la radadilla que antes, va, pero ahí voy, me tiro al suelo siempre. Ahorita con mi hijo mayor Sí, está, entró de vacaciones ya y estábamos escuchando unas rolas ahí de los 80 y viendo documentales. ajá, Y llega el mira, más chiquito y dice, no, yo quiero el Lego de Spider-Man. Entonces, ahí me va, tengo que poner, tirar al suelo a jugar Lego y va, ahí voy tratando de entender este hermoso trabajo de la paternidad también. sí, hay que aprovechar también cuando todavía quieren jugar con uno. Llega la Ah, época sí, de, eso dicen, va, que después de sí, yo yuca. estoy ahorita en la etapa Sí. del chofer, del cajero automático, de haga, resuélvame. Sí, No, ya no pues, juegan conmigo. no, y más cómo va el mundo acelerado, porque uno no sabe realmente, hay que entender el entorno, hay que entender lo que es. Ve, dice uno, hay que entender, pero ¿qué entendemos? No lo sé, porque esto es muy veloz, muy amplio, Así es, es muy, no sé, indescriptible. complicado, Pero bueno, así es, eh, ahí vamos entendiendo, ¿ok? Bueno, así chao. es. Ahí vamos entendiendo. Bueno, muchísimas gracias, Denis. Que tengas una Ok, feliz noche y ahí, como te digo, aquí está tu casa. Cuando querrás, bueno, seguimos conversando. ok, chao. Bueno. Bueno, tormentosos, pues estamos al cierre de este programa. Les agradecemos a ustedes también el tiempo y les recordamos nuestras redes sociales en Facebook como La Tormenta, en Instagram La Tormenta 76, en TikTok La Tormenta Cruz, en Telegram como La Tormenta y por supuesto en nuestro canal de YouTube también como La Tormenta, pero sin antes
olvidar a nuestra casa, a su casa, a la casa de todos los hondureños, Radio Nacional de Honduras en el 101.3 FM y el 880 AM. Nos encontramos todos los domingos a las 7 de la noche. Gracias. Que pasen una feliz noche. Este es el programa de difusión artística La Tormenta, dirigido por Claudia Cruz.